Muy buenos días. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema que usualmente no se da día con día que lo evaluemos, pero sí todo radiólogo tiene que tener el conocimiento de dichos hallazgos, ya sean esperados o sean patológicos en las diferentes circunstancias de todas las intervenciones que vamos a abordar. Esta exposición está a cargo de mi persona. Soy la residente de segundo año, Blanca Romani Alemán, del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nuestro temario nos invita a abordar las siguientes intervenciones, que usualmente son los tratamientos de elección para patologías pulmonares, principalmente dentro de ellas las enfermedades carcinomatosas. El día de hoy vamos a abordar la resección en cuña, en segundo lugar la segmentectomía, tercer lugar la lobectomía y cuarto lugar la neumonectomía. Y vamos a hablar pues de los hallazgos principalmente tomográficos, ya que los hallazgos en radiología convencional ya fueron abordados por mis compañeros de primer año. También recordar que no solo para patología carcinomatosa, sino que también se puede intervenir al paciente por enfermedades pulmonares crónicas como la tuberculosis o la bronquiectasias. Aquí un esquema general, el cual no voy a ahondar mucho porque en múltiples ocasiones en todo pues este periodo se ha descrito muy bien por mis compañeros la anatomía pulmonar, pero sí este esquema que nos recuerda que el pulmón tiene segmentos, que está dividido el pulmón derecho en 3 lóbulos principales y el pulmón izquierdo en 2, ¿verdad? Y este tiene pues todos sus segmentos, su subdivisión en segmentos, que también tiene una relación anatómica con la tráquea, con los bronquios, y que esto también está relacionado, vamos a poner el esquema por acá, está relacionado con toda la fisiopatología o la fisiología del intercambio gaseoso y pues involucrado en estas patologías que de alguna manera afectan ese intercambio gaseoso o afectan un estado normal en la anatomía del pulmón y en todo lo que conlleva pues su funcionamiento normal. Hay que saber que también está relacionado con el mediastino y con todas las estructuras que están contenidos en cada una de sus divisiones. Y también recordar que la unidad estructural del pulmón pues es el alvéolo pulmonar y este se ve sumamente afectado en estas patologías. Entonces, ahora sí, regresemos a la parte quirúrgica, en la cual pues veamos un poquito las diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, la resección en cuña es en la cual se obtiene un pedazo de un segmento, por decir así, del pulmón, pero no siendo totalmente un segmento pulmonar, como lo vemos en el siguiente esquema. También puede darse una lobectomía, que es todo un lóbulo de un pulmón que pueda ser resecado, dependiendo del tamaño, por ejemplo, del tumor, en este caso que nos está señalando el esquema, o una neumonectomía en la cual se vea necesario quitar todos los lóbulos pulmonares de un hemitórax. Entonces, ante estas situaciones nos vamos a encontrar. Y pues quiero que recuerden esto y por eso lo puse en un párrafo escrito para que lo podamos leer, lo podamos memorizar. Y es que los cambios postquirúrgicos normales varían en función de la cirugía realizada y del tiempo transcurrido y afectan el pulmón remanente, eso hay que acordarse de que queda algo ahí, y la pleura que queda, el mediastino, pues que queda tratando de compensar todo eso, el diafragma, la pared torácica, y pues es fundamental, como les decía en la introducción de mi exposición, detectar las complicaciones precoces, tardías y permitir un adecuado seguimiento de las enfermedades de base de estos pacientes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evaluar a estos pacientes? Hay que recordar que el estudio de elección en estos pacientes va a ser la rayos X, no porque sea el más específico para todas estas patologías, sino porque usualmente estos pacientes suelen ingresar a unidad de cuidados intensivos y no pueden ser trasladados hacia el área de tomografía, pero el más específico va a ser la tomografía. Otro estudio que va a ayudar pues a evaluar en el caso de que se generen derrames
que quieran evaluarse sus características, pues el ultrasonido es una herramienta pues que ayuda bastante, pero sí el ideal es la tomografía y pues es la que vamos a abordar, aunque no siempre se pueda llevar a cabo por la condición del paciente, ¿verdad? Muy bien, aquí recordando un poquito el esquema que les había descrito de todas las estructuras involucradas en que haya pues un adecuado intercambio gaseoso y que no haya ninguna alteración en los pacientes, ¿verdad? En los pacientes normales. Y pues obviamente son cirugías sumamente invasivas y vamos a tener hallazgos esperados, o sea que van a ser normales en el postoperatorio de estos pacientes. Entonces, hablemos primero de la lobectomía. En la lobectomía esperamos encontrar una desviación mediastínica ipsilateral, sobre todo de la tráquea. En segundo lugar, podemos ver el hilio que se desvía en dirección al lóbulo resecado. Y en tercer lugar, hay una elevación del diafragma ipsilateral, sobre todo en las lobectomías inferiores. Todo este proceso, pues esperando, pues compensar la ausencia que hay, ya sea del lóbulo o de todo el pulmón, ¿verdad? En estos pacientes, ahorita hablando específicamente de los lóbulos. Y aquí tenemos un ejemplo, tenemos un corte axial en ventana mediastínica y un corte coronal en ventana pulmonar. Hablemos un poquito del corte axial en ventana mediastínica, en la cual se ve un leve, leve desviación del mediastino hacia el área que fue intervenida, en la cual se hizo una segmentectomía, en este caso hacia el lado izquierdo del pulmón, queriendo pues compensar esa ausencia. Y podemos ver también una elevación del hemidiafragma, ya que esta fue una pues, segmentectomía inferior, y entonces el diafragma se eleva por la ausencia quirúrgica de ese segmento pues, que está ausente. Aquí tenemos un corte coronal en ambas, en una ventana mediastínica y en una ventana pulmonar, en una segmentectomía en el lóbulo superior, en la cual pues aquí podemos ver el pequeño defecto, llamémoslo así, y pues vemos siempre la elevación del diafragma, vemos que el mediastino se acerca hacia el lado donde está el postoperatorio, y aquí en la ventana pulmonar pues podemos ver mejor, podemos evidenciar mejor que pues aquí hay una ausencia de parénquima pulmonar y pues hay esta tracción hacia esa área con la elevación de la cúpula diafragmática. Estos son hallazgos esperados. Hay que recordar también que hay lobectomías que son sumamente invasivas, en las cuales también hay una resección del bronquio de uno de sus segmentos, a veces hasta en la totalidad, pues son sumamente agresivas. Estas son las lobectomías en manga, así se les conoce. Entonces, siempre recordar que quizás podamos encontrar ausencia de estas estructuras como hallazgos esperados en un postoperatorio. Entonces, también recordar eso. Y como les digo, puede ser de diferentes maneras y puede ser desde menos agresiva a mucho más agresiva, ¿verdad? Aunque todas estas pues tienen sus complicaciones en el paciente, pero que nosotros pues podemos esperar de que eso pase, de que lo puedan resecar. Ahora hay hallazgos normales post-neumonectomía. Hay hallazgos postoperatorios, hallazgos esperados en pacientes que tienen menos de 7 días de ser operados, en aquellos que tienen más de 7 días y aquellos que tienen de 2 a 4 meses. Según nosotros los hallazgos que encontramos, hasta podemos definir en qué etapa se encuentra. Por ejemplo, en el postoperatorio inmediato, lo que podemos encontrar como hallazgo esperado es una mínima congestión del pulmón contralateral, una tráquea centrada, o sea, aún no hay desviación, y hay una cavidad post-neumonectomía con aire y líquido. O sea, está mezclado el contenido de este paciente en su pulmón, en su área, pues, a donde está ausente el pulmón. En los pacientes que tienen menos de 7 días de ser operados, aproximadamente en la mitad del espacio está lleno de líquido, y esto es esperado porque es algo compensatorio. En pacientes que tienen más de 7 días de ser postoperado,
esperamos encontrar en la primera semana el nivel hidroaéreo que sube gradualmente. Podemos encontrar todavía un mediastino centrado o bien que se desvía gradualmente, o sea, va poco a poco desviándose hacia la cavidad postquirúrgica, pues como resultado de la hiperextensión del pulmón contralateral, así como la reabsorción de gas que está pasando en esa cavidad. Y de 2 a 4 meses podemos encontrar un espacio post-neumonectomía completamente lleno de líquido. A partir pues, de este momento se produce una reabsorción progresiva, o sea, ese líquido sale de ese pulmón a partir de esta etapa y pues ahí empieza a haber la desviación mediastínica compensatoria y podemos encontrar hasta herniación del pulmón contralateral hacia la cavidad post-neumonectomía, pues compensando todo ese espacio libre que se encuentra ahí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un corte coronal en ventana mediastínica de un paciente post-neumonectomía de pulmón izquierdo, en el cual, pues, podemos decir que no hay una desviación todavía del mediastino, hay aproximadamente un 50% de la cavidad ocupada perdón, es del pulmón derecho, discúlpenme, entonces podemos encontrar una cavidad llena aún de líquido y pues, pues esto queriendo hacer una compensación y pues la cúpula diafragmática elevada como es esperado. Aquí tenemos pues ya la ventana pulmonar de este mismo paciente en un corte coronal y podemos ver que progresivamente ya el mediastino se va desviando hacia el área post-neumonectomía, compensando todo este espacio, ¿verdad? Que queda libre en el paciente. Pues con la elevación de la cúpula diafragmática en compensación también a esta situación. Todo esto son hallazgos esperados, ¿verdad? Aquí vemos dos cortes axiales en ventana mediastínica en diferentes pues, niveles en sus cortes, a nivel del tronco pulmonar y su bifurcación, y podemos ver pues todo el desvío del mediastino hacia el lado postneumonectomía con presencia de escaso líquido a ese nivel. Y pues aquí un corte más inferior hacia las cámaras cardíacas y pues podemos ver el mediastino, ¿verdad? Totalmente desviado con presencia de líquido también en su interior. Ahora, una de las cosas primordiales, porque ya vimos qué es lo esperado, pero también tenemos que saber cuáles son las complicaciones posteriores a esa resección pulmonar y es ahí donde nosotros tenemos que pues intervenir muchas veces, ¿verdad? En los pacientes es donde nos piden la ayuda, pues los de la parte clínica o quirúrgica, para saber detectar lo que no es normal en este paciente, pese a tener múltiples alteraciones por algo agresivo que se le ha hecho. Entonces vamos a hablar primero del hemotórax. El hemotórax pues suele ser una hemorragia importante después de la toracotomía o pues de la resección que se le hace al paciente y usualmente suele ser resultado de una hemostasia inadecuada, sobre todo por afectación, principalmente en múltiples estudios pues se ha demostrado por afectación de la arteria bronquial o de vasos sistémicos que pues se encuentran en la pared torácica. Y como esta es una operación sumamente grande, hablándolo en términos de anatomía de los pacientes, en lo que se les abre para poder intervenir, ¿verdad? Entonces, rara vez pues resulte de un deslizamiento de una ligadura de un vaso pulmonar principal o de una lesión no reconocida en una vena sistémica. Eso es mucho menos frecuente. Y pues el sangrado relacionado con una anomalía de la coagulación, pues suele ser más frecuente en estos pacientes. La tasa de mortalidad en estos pacientes suele ser considerable, hablando del tipo de cirugía que se le está realizando. Y pues usualmente en las tomografías, esta se expresa como un derrame pleural de rápido crecimiento. Solo tenemos que tomar en cuenta, porque hay diferentes tipos de líquido que podemos encontrar en la cavidad. La tomografía puede demostrar pues, derrames pleurales hemorrágicos como áreas de alta atenuación. Suele ser heterogénea
y pues suele tener la presencia de detritos dentro del líquido o de la pleura a un nivel que es evidente hasta por clínica cuando pues quieren drenar este líquido la parte clínico-quirúrgica. A veces esto pues tiende también a la coagulación y puede evidenciarse como multiloculado. Por ejemplo, en el caso que tenemos en el paciente en su pantalla, es un hemotórax en un varón de 38 años, el cual fue intervenido por lobectomía inferior izquierda por un carcinoma epidermoide de pulmón. Y bueno, miremos la tomografía computarizada en un corte axial en ventana mediastínica en el cual se le aplicó por vía intravenosa medio de contraste. Estamos a nivel de la ventana pulmonar inferior y pues lo que podemos observar es una acumulación de líquido multiloculado, se lo pueden ver multiloculado, con atenuación heterogénea en el espacio pleural izquierdo y pues estos fluidos tuvieron valores de atenuación entre 12.4 UH en la cara posterior, que es la que pues, podemos ver nosotros marcadas con el asterisco, y pues en la cara anterior tuvo unas unidades UH de 44.1. Esto pues es importantísimo para poderlo diferenciar de otras alteraciones que se pueden presentar, ¿verdad? Entonces, esta es como una de las más frecuentes. Otra es el quilotórax. Esto es sumamente menos frecuente. En este caso, pues tenemos un varón de 63 años que fue intervenido por neumonectomía izquierda. Él tenía pues un adenocarcinoma del pulmón. En la radiografía de tórax, esta fue obtenida 6 días después de la cirugía y muestra pues una gran acumulación de líquido en el espacio pues postneumonectomía izquierda. Si pueden visualizar, hay un desplazamiento del mediastino, miren, hay un desplazamiento del mediastino hacia el lado pues derecho. Se le realiza una tomografía computarizada con contraste intravenoso, obtenido pues a nivel de la aurícula izquierda en ventana mediastínica, y pues aquí podemos ver una gran colección de líquido también, igual con baja atenuación, suele ser homogénea en el espacio postneumonectomía, y este tenía unos valores de atenuación entre menos 6.4 unidades Hounsfield y resultó ser líquido quiloso en la toracocentesis. Nosotros pues no podemos definir en totalidad que se trate de kilo, ¿verdad? De material kiloso que tenemos, que es el que podemos tener ahí. Esto se hace por medio de cuando al paciente se le hace pues un drenaje y se encuentran niveles de triglicéridos elevados en el material extraído. Esto es sumamente raro, se suele ser secundario a como estas operaciones son tan grandes, tan extensas, por daño al conducto torácico en cualquiera de sus porciones, suele ser más frecuente que se dañe pues en sus porciones proximales. Entonces, pero no podemos dejar de tenerlo en consideración porque, bueno, son patologías bien raras, pero que no podemos dejarlas de tener en consideración. Ahora, pues, vamos a ver, vamos a hablar de la patología más temida, por decirlo así, la fístula broncopleural. La fístula broncopleural es la complicación que más muertes trae a estos pacientes, no es ninguna de las otras que mencionemos, sino que esta. Las podemos detectar como colecciones de aire y líquido en el espacio pleural y podemos también buscar la demostración de una comunicación o un tracto desde la vía aérea o el parénquima pulmonar hacia el espacio pleural. Usualmente esto es como la complicación postquirúrgica número 1 que quiere evitarse, ¿verdad? Que usualmente pues suele ser por dehiscencia de lo que pues lo quisieron pues solucionar en medio de la cirugía, por ejemplo, al hacer la lobectomía, al tener un defecto en el bronquio, eso es lo que más tienen que tratar de cuidar, porque como les digo yo, es el número 1 en mortalidad. Aquí, pues al lado izquierdo, no voy a ahondar mucho en las radiografías de tórax,
Pero tenemos un varón de 60 años que presentó disnea. Este fue intervenido por lobectomía inferior derecha por un adenocarcinoma de pulmón. Y pues en la radiografía de tórax fue obtenida 4 días después de la cirugía y muestra un derrame pleural con múltiples niveles hidroaéreos recientemente pues detectados en el espacio pleural derecho. Bueno, posteriormente se le insertó un tubo torácico. Vamos a ver si podemos, aquí, esta es la primera, aquí es donde podemos ver los niveles hidroaéreos en este paciente. Miren, a este nivel, en los segmentos, en lóbulos medio e inferior. Después a este paciente se le hizo la colocación del dreno, del tubo torácico, perdón, y pues un día después estos niveles hidroaéreos, si pueden observar, no están presentes. Pero se observan pequeñas lesiones nodulares que fueron recién formadas en la zona izquierda media e inferior del pulmón, que es donde nosotros vemos las flechas. Es un hallazgo sumamente difícil de ver, pero que tenemos que ser muy detallistas al momento de ver estas radiografías, y pues sugieren neumonía por aspiración secundario a una pues fístula broncopleural, y posteriormente se realizó una intubación endotraqueal en este paciente. Aquí vemos otro ejemplo en el cual pues fue un varón de 71 años que había presentado tos, había sido sometido a una lobectomía inferior derecha por un adenocarcinoma de pulmón. Y pues aquí en la imagen que tenemos a la izquierda podemos ver una tomografía obtenida a nivel subcarinal un mes después de la cirugía, y pues es evidente este trayecto fistuloso que está entre el bronquio principal derecho y el espacio pleural derecho. Y pues tenemos que tener en cuenta ese nivel hidroaéreo en el espacio de la lobectomía inferior derecha, que es pues aquí en esta área donde lo estamos señalando. Y si se acuerdan muy bien, eso eran los hallazgos que nos sugiere la literatura. Tenemos que evidenciar ese trayecto fistuloso en estos pacientes que esté conectado, que en esta ocasión ya lo podemos ver en la otra toma, que esté conectado desde el parénquima pulmonar hacia el área pleural. Este es otro corte en ventana pulmonar obtenido a ese nivel, pues, y muestra el trayecto fistuloso. Y esto es lo que tenemos que detectar en estos pacientes. Otra de las patologías que pues se presenta suele ser el empiema, que es muy frecuente que se presente porque es una cirugía sumamente invasiva. Y pues el empiema post-neumonectomía, en este caso que les estoy presentando, es un paciente de 70 años que desarrolló fiebre 5 meses después de ser sometido a una neumonectomía. Me gustó este caso porque no solo vamos a esperar estas complicaciones en el postoperatorio o en los primeros 2 meses, no, esto podemos esperar mucho después. Estos pacientes quedan inmunosupresos, recordémoslo, entonces siempre consideremos estas condiciones. Este paciente fue operado por carcinoma de células escamosas en el pulmón, y pues se le hizo una tomografía con contraste intravenoso, obtenida pues a este corte a nivel de la arteria pulmonar principal derecha, y muestra un hidroneumotórax con una pleura parietal con realce difuso. No sé si lo pueden observar, vamos a acercarlo. Miren el realce difuso que hace alrededor de la pleura. Y también pues observamos la convexidad hacia adentro de la pleura mediastínica en el receso ácido-esofágico. No sé si pueden verlas en las flechitas aquí a este nivel, y es un hallazgo que nos sugiere un efecto de masa secundario a ese empiema. Esto también va a necesitar de estudio del líquido que tiene el contenido para poder determinarlo, pero este realce y estas condiciones que les estoy narrando o les estoy comentando, pues son de considerarlo, ¿verdad? En una rayos X, una placa de rayos X, que es el primer estudio que usualmente se hace a estos pacientes, o si están
unidad de cuidados intensivos, pues esto es lo que logramos evidenciar. Si ustedes se fijan, así por rayos X no podríamos diferenciarlo entre un quilotórax o un hemotórax masivo, pero sí saber detectar, pasarlo a un estudio tomográfico y poder pues orientar más al clínico y quirúrgico en saber qué paso van a tomar. Y pues obviamente estudiar el líquido contenido dentro de estos espacios. Y bueno, esta es una radiografía obtenida inmediatamente después de una cirugía. Esta no es como la anterior, que fue varios meses después. Pues muestra ese nivel hidroaéreo en el espacio pleural. Y pues es un paciente en un postoperatorio inmediato. Entonces es para que veamos pues los dos extremos de la situación. Usualmente a estos pacientes no se les puede hacer una tomografía, por eso traigo a recordar lo que pues ya se habló en las clases anteriores de radiología convencional. Otro hallazgo importante o muy frecuente que encontramos son las atelectasias. Recordemos que como son procesos que conllevan cicatrización, pues es frecuente que encontremos, ¿verdad? Pues las atelectasias las solemos encontrar en estas condiciones. En este caso, pues aquí les acerco una rayos X de un paciente de 71 años que consultaba por presentar una tos después de haber sido sometido a una lobectomía inferior derecha por un adenocarcinoma de pulmón. Y pues esta es la radiografía obtenida 19 días después de la cirugía y muestra consolidaciones mal definidas, si pueden verlo, en las zonas pulmonares media e inferior derecha y en la zona pulmonar inferior izquierda. Obsérvese también que pues tenemos una acumulación de líquido en la zona pulmonar inferior derecha. También tenemos la obliteración del ángulo costrofrénico, si lo podemos ver en el lado derecho, perdón. Aquí en el lado derecho. Y pues estos son hallazgos sugerentes de procesos bien neumónicos o procesos atelectásicos. Y pues usualmente estos pacientes suelen sugerírseles tomografías para evidenciar qué es lo que nos está provocando esa consolidación. Y pues aquí vemos la tomografía computarizada del paciente que tiene la radiografía ahí, la anterior que les mostré. Y pues con contraste intravenoso obtenida a nivel de la aurícula izquierda, podemos ver la consolidación posterior en el pulmón derecho restante y una pequeña acumulación de líquido y gas en el espacio pleural derecho, que fue pues determinada como una atelectasia. Otra complicación sumamente esperada pues son las neumonías por aspiración sobre todo. Y este es el caso, por ejemplo, de un paciente de 68 años que desarrolló tos productiva después de someterse a una lobectomía superior derecha. Pues había padecido de carcinoma de células escamosas del pulmón. Y pues en esta tomografía computarizada en corte axial en ventana pulmonar podemos visualizar una atenuación, podemos ver consolidaciones, podemos ver consolidaciones en vidrio delustrado, sobre todo en los lóbulos superior, izquierdo e inferior derecho, por eso a este nivel se hizo el corte. Y pues la anomalía más grave está en estos lóbulos, en el superior izquierdo. Hay que tener en cuenta también la pequeña cantidad de líquido que podemos encontrar en estos pacientes y gas en el espacio pleural pues derecho, que es pues lo señalado. Entonces, pues podemos encontrar de estos procesos, que sé que estamos sumamente familiarizados con los hallazgos que podemos encontrar en neumonía, pero como un recordatorio de que esto es sumamente frecuente en estos pacientes y así de severo, o sea, suelen ser no leves cuando ellos se les da por la misma inmunosupresión que poseen, todas las patologías de base que están pues llevando ellos a cargo también, además de su intervención quirúrgica, y pues así de agresivo podemos encontrarlos. Otra patología
no es tan frecuentemente encontrada, pero que sí la podemos esperar en estos pacientes, es la neumonía necrotizante, que este es un estado pues mucho más severo en un estado infeccioso en estos pacientes. En este caso, es un varón de 39 años, un paciente joven que fue intervenido por segmentectomía lingular del lóbulo superior izquierdo por presentar áreas grandes de bronquiectasis a este nivel. Y pues esta tomografía, les muestro dos cortes, uno en ventana pulmonar, otro en ventana mediastínica. Vamos a acercar la ventana de pulmón, en la cual podemos ver pues áreas de consolidación, áreas también como la anterior, atenuación en vidrio de lustrado en el lóbulo superior izquierdo, pero con estas áreas que se ven como más conglomeradas, esa consolidación es mucho más conglomeradas. Si ustedes se fijan, forma hasta la apariencia de un halo en esta área necrótica que está pasando. Recordemos la fisiopatología, perdón, de estas patologías en las cuales pues, hay una licuefacción en estos niveles. Ahora, en la ventana mediastínica, pues se ve mucho mejor el detalle en la pulmonar, pero a considerar la ventana mediastínica porque podemos ver también pues la apariencia heterogénea en este tipo de neumonías necrotizantes. Y para que nos hagamos más una idea, pues aquí un corte coronal de un pulmón ya para estudio histopatológico, y pues podemos ver estas áreas de licuefacción que se encuentran en todo el pulmón. Este es el mismo caso de este paciente que les estoy mostrando como alteración postquirúrgica. Estas áreas son determinadas por el área de patología como áreas hemorrágicas necrotizantes. Eso vamos a encontrar tal vez en un reporte que nosotros podamos leer de ellos. Ahora, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, estos pacientes pues suele ser un proceso, no desarrollan que al día siguiente, sino que suelen iniciar es progresivo, empieza como un edema pulmonar hasta complicarse con un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Estos ya son hallazgos tardíos, por decirlo medio tardíos, o sea, intermedio o muy tardíos. Entonces, eso tenemos que considerarlo en varios días de enfermedad, ¿verdad? No quizás en un postoperatorio inmediato. Entonces, aquí tenemos un paciente de 48 años que fue intervenido por neumonectomía derecha por un carcinoma epidermoide de pulmón. Aquí vemos pues la tomografía computarizada postoperatoria. Fue tomado a nivel del bronquio lobar superior izquierdo. Y pues lo que podemos ver es a nivel de la vena pulmonar inferior, y esto es 30 días después a este nivel del corte, después de la cirugía, y pues ustedes si se fijan muestran una atenuación extensa, predominantemente en vidrio deslustrado en este pulmón izquierdo. Y pues el espacio post-neumonectomía, no nos olvidemos que es la esquina que se encuentra acá, miren, está totalmente lleno de líquido o gas. O sea, imagínense la dificultad de este paciente, ¿verdad? Está ausente acá, lleno de líquido y gas, y el otro, pues, paciente con un síndrome de distrés respiratorio por todo este consolidado que presenta el paciente, ¿verdad? Miren, ya con derrame pleural en su placa más tardía. Ahora vamos con uno que es mucho menos frecuente todavía, pero que también lo podemos encontrar, que son los gositibomas, que esto es un hallazgo de material quirúrgico, sobre todo de algodón, que se encuentra en la cavidad torácica. Por ejemplo, en este caso, este es un hombre de 48 años que había sido sometido a una resección y anastomosis traqueal por estenosis traqueal. Y aquí vemos pues la tomografía computarizada sin contraste, pues que muestra una masa de partes blandas, lo acercamos, lo señalado por la flecha, tiene alta atenuación en el centro, en el área paratraqueal, y pues detectamos esto, ¿verdad?
Ya después, a los 26 y 42 meses después, miren, voy a acercarlo. Pues aquí lo que podemos observar es la naturaleza cambiante de esta lesión que va formando, miren, cavidades, va formando cavidades, y pues este paciente se decidió ser intervenido de nuevo y miren, lo encontrado, una gasa de algodón quirúrgica. Entonces, estos también son hallazgos encontrados. Miremos la evolución de nuevo, perdón. Vemos la evolución de nuevo de encontrarlo como esa masa, miren, homogénea, hasta esto que va formando cavidades de manera progresiva. Entonces, esos son hallazgos también poco frecuentes, pero que sí los podemos encontrar. Este es otro caso de lo mismo, un material quirúrgico, miren, ahí está nada más que hacia otro nivel. Este lo encontramos en una mujer de 64 años que había sido sometida a, pues, a una lobectomía superior derecha por un carcinoma de células escamosas de pulmón. Y bueno, se encontró pues el cambio de una lesión de tejido blando que mostraba cierto realce, ustedes lo pueden observar a la aplicación de medio de contraste, y pues que iba avanzando con formaciones de formar este halo de captación, ¿verdad? A esta paciente incluso pues se le hizo imagen de resonancia magnética ya en un corte axial ponderado en T2. Se obtenido 62 meses después porque querían que se miraba como una masa blanda. Entonces lo que se detectó fue una masa ovalada con baja intensidad de señal y pues que tenía hallazgos que sugerían lesiones fibróticas. Este es otro corte ya potenciado en T1 con contraste, coronal, obtenido al mismo tiempo, pues que muestra la lesión de la parte blanda ya de manera más heterogénea. Aquí miren, corte axial y corte coronal. Otra patología que podemos encontrar, que no es frecuente, pero sí se puede dar por la ausencia del pulmón contralateral, es la torsión del lóbulo superior. Esto usualmente lo podemos detectar por una rayos X, porque sí suelen ser inmediatas. Ustedes pueden ver, es un paciente que tiene múltiples tubos y líneas en su pared torácica. Entonces, pues este es un postoperatorio inmediato. Entonces, por ejemplo, esta es una paciente de 55 años que fue intervenida por una lobectomía media derecha por un carcinoma bronquialveolar. Y pues lo que podemos observar, pues, además de los tubos y líneas que les había comentado, podemos ver leve enfisema subcutáneo, miren, de la pared. Aquí observamos un enfisema subcutáneo. Y pues no se muestran anomalías más significativas aquí en una rayos X. En esta otra radiografía, pues, esta fue obtenida un día después, se muestra pues una consolidación marcada, que es de rápido crecimiento, porque no estaba un día anterior, y pues se coloca más en el lóbulo superior derecho. Recordemos dónde fue intervenido esta paciente. Y también se demuestra una pequeña cantidad de derrame pleural en este paciente, sumamente escaso. Entonces, esto podemos pues evidenciarlo en una torsión. Lo importante aquí que es de sumamente rápido crecimiento, y eso es lo que nos tiene que llamar la atención, porque no todas las patologías se instalan así de un momento a otro, y recordemos que estamos hablando de una torsión, una complicación inmediata. Aquí tenemos una tomografía con contraste intravenoso en ventana mediastínica. Fue obtenida a nivel de la carina y pues muestra una consolidación del espacio aéreo que podemos ver ahí en el lóbulo superior derecho, y pues no tenía realce de parénquima y tampoco pues en los vasos pulmonares. Y aquí es donde podemos sospechar pues esa torsión. A los 15 días
se le repite a este paciente. Volvemos allá de estos hallazgos de estas consolidaciones, y miren, señalan la ausencia de flujo a este nivel debido a la torsión que está teniendo este pulmón. Aquí podemos observar también las alteraciones más tardías en este tipo de pacientes que presentan esta complicación de torsión. Miren todas las alteraciones parenquimatosas que presenta con este engrosamiento septal, si ustedes pueden ver interlobular, y pues por estas presencias de ausencia de flujo a estos niveles. Y miren, provocando estos procesos de isquemia severa en el pulmón que está siendo afectado. Pues que puede verse en los cortes histológicos con engrosamiento del septo, como les había dicho yo anteriormente, y pues con estas áreas de isquemia sumamente importantes. Otra de las patologías sumamente encontradas son las fístulas esófago-pleural, o sea, de las complicaciones encontradas en pacientes que tienen pues altos índices de mortalidad. Y por ejemplo, aquí tenemos un paciente de 48 años que fue intervenido por una neumonectomía izquierda, en la cual también se hizo una disección ganglionar mediastínica porque tenía un carcinoma epidermoide con metástasis a estas áreas. Y pues tenemos una tomografía computarizada con contraste intravenoso, en la cual pues se obtuvo a nivel del bronquio intermedio 2 semanas después de la cirugía, y pues muestra un trayecto fistuloso. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de detectar este nivel. Entre el esófago que está dilatado, está lleno de aire, que es el que está aquí, y al lado izquierdo, pues el espacio pleural. Ustedes pueden ver el trayecto que está hacia el espacio pleural. Entonces, esta es otra complicación que tenemos que tener bastante en consideración porque tiene bastantes complicaciones. También se le puede hacer, pues, un esofagograma. Por ejemplo, fue obtenido 2 días después de la cirugía de este paciente. Pues también evidenciaron el trayecto fistuloso entre el esófago distal y el espacio pleural izquierdo. Y pues podemos hacer la confirmación de todos estos hallazgos con múltiples estudios. Otra patología que hay que tener en consideración en estos pacientes que a veces se le hacen evaluación hasta por 1 año o más, es la recurrencia, ¿verdad? Encontrar lesiones de nuevo en las tomografías de estos pacientes. Por ejemplo, aquí tenemos un corte coronal a nivel de la cámara cardíaca, en la cual podemos visualizar, miren, una imagen lobulada con leve realce ahí a la aplicación del medio de contraste, o también en la pleura, miren, o en las partes adyacentes a tejido blando. Siempre evaluar a la totalidad, donde podemos tener una recurrencia o una nueva patología en estos pacientes. Este fue el artículo utilizado además pues del Haga, y pues muchas gracias por su atención. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? Sí, doctor, solo un pequeño comentario, que aquí en el tórax quirúrgico pues es muy importante tener en cuenta el tiempo, porque las complicaciones, como bien nos mencionó Blanca, pues pueden ser infecciosas, o pueden ser atelectasias, o pueden ser neumotórax, hemotórax, fístulas broncoesofágicas. Todas estas complicaciones pueden darse, pero hay cambios en la primera semana, que es los niveles hidroaéreos, que podemos encontrar cierta cantidad de líquido y de aire residual, y eso podría ser un cambio hallazgo esperado. Entonces es importante que cuando el clínico nos presente, pues nos diga en qué semana está, para determinar si es una complicación o si es un cambio esperado. Y en cuanto a las fístulas broncoesofágicas, a veces pues son difíciles de determinar,
o las broncopulmonares son difíciles de determinar, entonces lo que podemos hacer en caso de un paciente que no mejora aún, que ya se le colocó sonda endopleural, pues podríamos recomendar la broncoscopía, ¿verdad? Que es complementaria y definitiva para el diagnóstico. Y en cuanto a los texilomas, pues sí son poco frecuentes y a veces representan un reto porque la mayoría de las veces no nos dicen los clínicos si había o no conteo completo. Entonces, y como dijo Blanca, pues la evolución también aquí vuelve a ser pues importante en el cambio pues de estas estructuras que nos podrían dar una pista. Bueno, solamente, gracias. Muy bonita su clase, Claudia. Perdón, Blanca, doctor. Blanca. Estoy sin algunas. Pero así como decían, la presentación de los efectos secundarios o los cambios postquirúrgicos son importantes, pero más importante es el tiempo de evolución de estos, porque hay cambios esperados, pero hay complicaciones y no son precisamente estos cambios. Entonces, tener un tiempo de evolución adecuado de la cirugía nos va a ser fundamental para dar con un diagnóstico más certero. Usted lo explicó muy bien, las descripciones de los tiempos y todo, y eso no se nos debe olvidar y debe ser algo importante que busquemos. Si no está en un expediente, pues preguntarlo, investigarlo, porque nos ayudará a tener una diferencia diagnóstica fundamental. Por lo demás, la felicito, muy bonito tema. No es tan fácil exponerlo, pero está bien bonito. Gracias, doctor. Y gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias, buen día a todos.